Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Pasaron 2 minutos de las 11 de la noche. Estamos en vivo en la 24, como toda la programación de nuestra señal, en un día francamente desagradable. La verdad es que si uno tiene que buscar un título de lo que está pasando, enseguida hablamos con Facundo Moyano, uno de los diputados que estuvo allí, pero si uno tuviese que buscarle algún título al día de hoy, uno podría decir que pendulamos entre el patoterismo y la soberbia de un sector de la oposición hacia la soberbia y la ineptitud del gobierno. La verdad que hay mucho para contarte. Enseguida te voy a decir, el decreto de necesidad de urgencia no va a salir esta noche, hay una sesión convocada para el lunes al martes. En este momento hay conversaciones entre el ministro Frigerio y los gobernadores, palabras más, palabras menos, les está diciendo, no sale la reforma, les descuento a ustedes el dinero que nos hace falta, porque si no esto explota. La expresión que utilizó el domingo pasado en una entrevista el presidente de la Nación fue esta: si no conseguimos este achique, esto explota. Estos son los términos que se están manejando en este momento. A mí personalmente no me gusta usar la primera persona, valga la redundancia, para hacer comentarios que tienen que ver con la cuestión política. Me parece que ya estamos lo suficientemente soberbios y egocéntricos los periodistas como para usar la primera persona en singular. Y hoy voy a pedir permiso para hacerlo. La verdad que yo siento una sensación amarga, desagradable, muy pero muy fuerte, que creo que compartís vos y que compartimos casi todos. Vuelvo a usar la primera persona muy personal. Tengo 53 años. Como dijo Gabriel Rolón cuando estuvo aquí fuera de cámara, y te queda la tercera parte de la vida. Saquemos más o menos cuentas. Miro los cámaras que están aquí sentados y son bastante más jóvenes, pero tienen por lo menos la mitad de su vida recorrida. Pienso en los jubilados y digo, se achica un poco más ese margen. ¿Sabes qué es para mí la política? Es la forma de organizarte para darte a vos y a cualquiera de nosotros la esperanza de un proyecto. Esto es la política, no es demasiada otra cosa. Es organizarte para que puedas convivir y tener la instancia de un proyecto. Si yo proyecto en lo que me queda a mí, la tercera parte de mi vida, en lo que te queda a vos, que por ahí sos mucho más joven y te queda la mitad, o en lo que le queda a un viejo, algo menos. Cuando eso fracasa, cuando la política fracasa, no fracasa que Emilio Monzón no pudo convocar, que Carrió gobierna más que Mauricio Macri, que entraron a las trompadas en el kirchnerismo. Todo eso no fracasa, fracasa que vos y yo podamos tener un proyecto. Y yo, intentando ponerle optimismo, si hay algo que intento todos los días es ponerle optimismo, hoy viendo lo que pasó en este día, entre el patoterismo de un sector kirchnerista y la soberbia del gobierno, siento que te truncan la posibilidad de un proyecto. Es esto. Yo si pudiese hablar hoy con el presidente de la Nación le diría, no está jugando solo una pulsión. Todo eso no fracasa, fracasa que vos y yo podamos tener un proyecto. Y yo, intentando ponerle optimismo, si hay algo que intento todos los días es ponerle optimismo, hoy viendo lo que pasó en este día, entre el patoterismo de un sector kirchnerista y la soberbia del gobierno, siento que te truncan la posibilidad de un proyecto. Es esto. Yo si pudiese hablar hoy con el presidente de la Nación le diría, no está jugando solo una pulseada política o económica, que obvio que él hace política y hace economía, obvio que lo está haciendo. Está jugando con la posibilidad de un proyecto muy cortito, porque refiere a los jubilados, y tendría que ampliarlo, porque siempre lo omito, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, a los pensionados por los excombatientes, a todos los beneficiarios del gobierno nacional. De esto estamos hablando. No es un Excel. No es una planilla de encuesta que Durán Barba le va a traer mañana. Es la posibilidad del proyecto de vida de alguien. Y si pudiese hablar con el kirchnerismo, si pudiese hablar con algunos que la verdad daban una especial vergüenza, patoteando, intentando... Lo vi a Leopoldo Moró, que alguna vez supo ser del radicalismo, intentando abordar, gritándole, hijo de mil puta, al presidente de la Cámara de Diputados, el presidente también desbordado, la cara de estupefacción que tenía y de ausencia de muñeca política era notable. Esto en lo personal. La sensación desagradable de decir, no tienen derecho a no darnos, y última vez que hablo de una cuestión personal, yo soy un privilegiado, pude elegir lo que me gusta, hago lo que me gusta, tengo la suerte de trabajar aquí. Ahora, hay muchos otros que no tienen la suerte ni de hacer lo que les gusta, ni de elegir a dónde lo hacen, y están intentando, y va a ser una expresión muy vieja, pelecheando el mango para llegar hasta a fin de mes. No hay derecho
a que la política crea que estos violentos que rompieron todo en un Congreso militarizado, una provocación innecesaria de, otra vez, la ministra Patricia Bullrich. Esto no justifica de ninguna manera lo que se vio afuera, tampoco y menos justifica lo de adentro. ¿Qué pasó en el día de hoy? Empiezo de atrás para adelante. El presidente del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot, confirmó que el presidente de la Nación tiene a su disposición, con la firma de todos los ministros, un decreto de necesidad de urgencia para sacar por decreto la reforma del sistema previsional. No va a salir hoy, porque van a intentar convocar al lunes o al martes, están viendo si negocian, como les decía, con los gobernadores. Más allá de esto, hay que volver a decirlo. Beatriz Arlo lo expresó de la mejor manera posible. Mauricio Macri no tiene una vocación institucional acendrada. Ya intentó poner ministros por de la Corte Suprema por decreto. Derogó leyes a través de un decreto. Y ahora, la verdad que un estudiante de primer año de la Facultad de Derecho, si uno le dice, ¿se puede sacar un decreto de necesidad de urgencia para reformar la ley jubilatoria?, sale corriendo. Yo sé que es un esfuerzo. Algunos, como suele decir Jorge Rizzo, el presidente del Colegio de Abogados, algunos creen que tribunal es una estación de subte. Hay que ir y mirar los libros de derecho. Es un digamos, que se haya firmado. Me sorprende que haya ministros que hayan firmado esto. ¿A tanto llega la soberbia? La verdad, pienso en algunos ministros que son los que creen que la estación de subte se llama tribunales. Pero el ministro Garabano firmó el decreto de necesidad de urgencia para reforma previsional. Lo hizo Rogelio Frigerio. Uno es abogado, jurista, fue jefe de los fiscales aquí en la ciudad de Buenos Aires. Es un tipo que sabe un montón de derecho. Firmó eso. Es un disparate, es un acto de soberbia monumental. Está funcionando. Por ahí vos decís, ¿qué es un decreto de necesidad de urgencia? Es una posibilidad excepcionalísima que tiene el Poder Ejecutivo cuando no funciona el Congreso, ante un hecho excepcionalísimo. Está funcionando el Congreso. Lo convocó el gobierno al Congreso. ¿Y va a sacar un DNI? ¿O pensó sacar un DNU? Con solo pensarlo, la verdad que me parece preocupante. Lo detuvieron dos posibilidades. Una conferencia de prensa de la CGT que dijo vamos al paro, y Elisa Carrió, ahora lo vamos a ver un ratito, con su tuit diciendo, Elisa Carrió definitivamente tiene un peso enorme dentro del gobierno. Fíjense hoy cuando en el Congreso de la Nación tomaba intervención después de que se sentaron dos diputados truchos, que no es que no fueran electos diputados, que no juraron. Bueno, cuando esto pasaba y cuando se suponía si había quórum o no, Elisa Carrió decía esto. Ganamos en las urnas. Tranquilidad que ya terminamos la sesión. Voy a hablar en nombre del interbloque de Cambiemos en minoría. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Pero le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa. Le voy a decir otra cosa, señor presidente. La violencia, nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar. ¿Va a haber compensación a los jubilados? Por esa parte sí, por eso estoy sentada acá. Así que no asusten más a la gente. Señores diputados, queda levantada la sesión. Impactante. Terminó Elisa Carrió y se hizo lo que dijo Elisa Carrió. El presidente Emilio Monzó levantó la sesión. Me dicen que hay una crisis en este momento, porque Emilio Monzó fue y preguntó al gobierno, ¿quién es el presidente de la Cámara? ¿Es Carrió o soy yo? Bueno, es obvio. El medio está de desprolijidad fenomenal. Va a haber compensación. Pero ¿no era hasta hace 5 minutos que no hacía falta la compensación porque ganaban los jubilados? Alguien me decía hoy, ¿qué pasó en el Senado que pasó tan rápido? Y pasó que algunos lo hicieron inadvertido. Siento la tranquilidad de conciencia que nosotros dijimos todo el tiempo desde el primer momento que esto sucedía. Apenas el senador Pichetto dijo, tengo la ingrata
tarea de tragarme un sapo, palabras más, palabras menos. Del otro lado estaba el kirchnerismo dando vergüenza. Dando vergüenza. Ahora, a Carrió se me ocurriría decirle que no es que si a la violencia ellos contestamos con la violencia, no, se supone que no hay violencia propia. Pero digo, a la vergüenza del kirchnerismo no hay que contestarle con la vergüenza de intentar atropellar el reglamento, intentar atropellar la Constitución, porque en el medio van los jubilados. ¿Qué detuvo el decreto de necesidad urgente? Es un disparate, yo te juro que lo pienso y me parece un disparate monumental. Dos cosas, esta conferencia de prensa de la CGT, que ahí vemos. Y sería lamentable que cuando la política en el Congreso les dijo que no a esta reforma, se utilice el decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados. Así que de suceder eso, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto una medida de acción directa contundente en un paro a partir de las 0 horas. Esto fue una de las cosas que lo tuvo, y lo otro fue el tuit que te hacía mención de Elisa Carrió, que se fue a su lugar y dijo esto: Carrió y la coalición cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional. Bueno, esto detuvo, pero los ministros fueron y firmaron. Está a disposición del Poder Ejecutivo, que es el ingeniero Mauricio Macri. ¿Lo va a firmar? Se supone que no. Hoy se habló que iba a haber una suerte de conferencia de prensa o de cadena. Esto no va a pasar, se espera para el lunes o el martes. Ahora se lo voy a preguntar a Facundo Moyano si se va a convocar o no. Todo esto podría resumirse, como yo te decía, entre el patoterismo de un sector de la oposición, la vergüenza esencialmente allí del kirchnerismo y la soberbia del gobierno. Y definitivamente yo lo que estoy pensando es en los jubilados. La ley es inconstitucional porque retroactiva, la ley es confiscatoria porque van a ganar menos. La aritmética no se pudo derogar en la Argentina. 1.400 es siempre más que 570. La ley es inconstitucional porque le mete la mano en el bolsillo a muchísimos que ya tienen sus derechos adquiridos, pero para debatir la ley, los patoteros y los soberbios lo dirimen de esta forma. Carrera el carro hidrante. A ver, tomó carrera nuevamente el carro hidrante y está tirando, arrojando agua con colorantes, mientras llueve de un lado las piedras, del otro lado los gases lacrimógenos y el estruendo de las escopetas. No hay 200 diputados adentro, faltan solo los 10 que están afuera. Entremos y discutamos como tiene que discutir el Congreso. Están todos adentro. No, mira que están todos adentro. El bloque de pasar a los diputados adentro. Vamos, los marcamos y los hacemos pasar en persona. Bueno, háganlo. Vamos, dale. Yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. ¡Balas de goma! La verdad que el gobierno tiene que retirar este proyecto. Este proyecto es lesivo para los jubilados, pensionados y para el conjunto de los trabajadores argentinos. donde aparentemente juraron diputados que no son diputados, están sentados diputados que no son diputados porque no juraron. Escandaloso es querer en este Congreso hacer una sesión con diputados en enfermería. No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Bueno, ahí estaba, ese era el resumen, ¿no? La verdad que es impactante ver a la cantidad de gendarmes ahí
disparando como si se tratara de una toma de otros tiempos que afortunadamente no van a volver. Cristian Balbo está trabajando en nuestro móvil. Hola, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. El epílogo de una jornada complicada, al menos aquí en la zona del Congreso. Con información de último momento, la Brigada de Explosivos está trabajando aquí en la esquina de Rivadavia y Callao porque encontraron bombas Molotov. Ahí, fíjate vos, están numeradas. Son 6 bombas Molotov que contienen en su interior combustible super, nafta super. Son 5 botellas, en realidad 4 botellas de cerveza, una de agua y la sexta de Fernet, 5 de vidrio, una de plástico. Está la Brigada de Explosivos trabajando, la encontraron al interior de una bolsa de residuos, está trabajando el personal de limpieza, de higiene urbana, recogiendo las piedras, las cápsulas de gas lacrimógeno que quedaron diseminadas por toda la zona, en el cruce aquí de Rivadavia y Callao. El tránsito está liberado, pero fíjate vos cómo ahora está trabajando la Brigada de Explosivos, sí. Nos podemos acercar. Son 6 botellas, ya las han numerados, están haciendo las pericias de rigor en este lugar. Habrá que contemplar cómo fue que llegaron hasta esta bolsa. A partir del trabajo del personal de limpieza, al abrir una de estas bolsas negras se encontraron con estas 6 botellas. Ya nos confirman que es combustible lo que tiene en su interior, en el marco de las primeras pericias. Todo el personal, fíjate vos, rodeando el lugar donde se encontraron estas botellas, que ahora van a ser retiradas para continuar con las pericias. Acá están, fíjate vos, acá el personal con toda la documentación correspondiente para constatar de qué se trata el contenido de estas 6 botellas. Así que esto es lo que está ocurriendo hasta la hora de la noche en el lugar donde ocurrieron los incidentes a lo largo de toda la jornada. Cristian, aquí en la redacción se habla de una treintena de detenidos, o sea que había ascendido en las últimas horas el número de detenidos. ¿Allí tenés otra información? Estamos manejando la misma cantidad. A nosotros nos llegó en total 27 detenidos y hay 9 efectivos de distintas fuerzas con heridas de consideración y 15 vehículos con daños materiales. Nos llegó la cifra de 27. Con nombre y apellido hay 16 personas detenidas en distintas comisarías, con nombre y apellido ya identificadas, la información que están dando de modo oficial a través de los medios digitales. 16 personas con nombre y apellido, pero la información que estamos manejando nosotros extraoficial habla de 27, mientras vemos cómo siguen trabajando aquí en la esquina del Congreso, haciendo las pericias sobre estas 6 botellas que no se han visto durante el día, bombas Molotov, y ahora sí, bueno, las han encontrado al interior de estas bolsas, Luis. Bueno, nos quedamos allí en vivo, por supuesto, Cristian, trabajando. Si hay alguna novedad, por supuesto, volvemos, Muchas gracias. Hasta luego. Ahora hablamos con Facundo Moyano. Decir varias cosas en lo político. El kirchnerismo perdió las elecciones, se debería enterar de este tema. A los sopapos no se ganan las elecciones, se ganan en las urnas. Y al gobierno, que ganó las elecciones, las ganó para cambiar que el Congreso no sea la escribanía, con perdón de los escribanos, que la política sea el arte de la negociación y no de la soberbia, y que los ajustes no son una discusión de una planilla de Excel. Son 3 millones de jubilados con la mínima, son mujeres con la UH y son personas que intentan llegar a fin de mes. De eso se trata. Lo recibo a Facundo Moyano. ¿Qué haces, Facundo? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto verte. Muchas gracias. Por favor. Día hoy, La verdad es que coincido que todos los hechos que se suscitaron, más allá de las culpas de las excusas y de las especulaciones del gobierno como del kirchnerismo, es lamentable no dar esa imagen, un lugar donde se tendría que haber debatido con normalidad, más allá del contenido tan profundo de esta norma que se intentó sancionar. Y yo creo que el error viene desde antes, ¿no? Desde el gobierno negando esta realidad. Ahora queda a las claras que había un problema, porque si no Carrió no va a decir hay una compensación. Si hay una compensación significa que realmente había una pérdida de plata y de poder adquisitivo. No de plata y no de poder adquisitivo. Esa fue una nota que nos tocó hacer nosotros con Pablo Tonelli, que nos dijo, pierden plata, pero no poder adquisitivo. Por lo tanto, creo que, el tiempo con el cual se quiso aprobar esta norma,
y la negación del gobierno. Yo le sugerí a los funcionarios del gobierno cuando estuvo el tratamiento en comisión, que se sinceren, que digan que la necesidad es fiscal, que digan que la ley tiene un trasfondo fiscal que hoy está claramente en evidencia. Y comparada la situación con el año 2000, cuando la ministra Patricia Bullrich de la Alianza decide tomar una medida que reconoció como durísima, pero necesaria porque había un problema fiscal que resolver. Dijo, tenemos que tomar esta medida dura, pero lo tenemos que hacer porque necesitamos los recursos. El recorte del 13%. El recorte del 13%. En este caso hay un recorte similar, no hecho de la manera como se implementó en el año 2000, pero claramente hay un ahorro de entre 80.000 y 120.000 millones, que son los que se van a repartir entre las administraciones provinciales. Ahora, la realidad es que no se sinceran, necesitan desde el gobierno sincerarse con los jubilados, sincerarse con el pueblo y con los propios diputados que somos representantes del pueblo. Es más fácil, ¿no? Si uno dice, mira, es esto, vamos por este lado. Luis, vos decías una cosa que es muy cierta. No hay discusión acerca de la inconstitucionalidad de la ley. O sea, constitucionalistas muy prestigiosos dijeron esto. Digo, no hace falta ser prestigioso para leer la letra de la Constitución y darse cuenta que no se puede retroceder cuando se trata de derechos adquiridos porque atenta contra el artículo 14 bis. No hace falta, el sesgo político o ideológico para decir esta es una ley que le quita dinero a los jubilados, porque hay que hacer cuentas. Economistas cercanos al gobierno han hablado de que el empalme y la comparación entre fórmula y fórmula significa un 50% de pérdida en el aumento que deberían percibir si se aplica la fórmula actual. Entonces digo, me parece que estas cuestiones el gobierno no las debió haber ocultado, debió haber sido sincero desde un principio, y más allá del debate con los gobernadores, tendría que haberle dicho a los legisladores y a la sociedad de que esto tenía un trasfondo fiscal. De lo que sabés, hoy la información es que el DNU no sale hoy, que llamarían a una sesión lunes, martes. ¿Te llegó alguna información de que pueda pasar esto? Escuchaba al diputado Massot hace un rato en un canal de televisión donde decía que estaba firmado por todos los ministros, salvo por el presidente, pero que le iban a dar una oportunidad al tratamiento legislativo. Es fuerte eso, o sea, o lo tratan o te lo saco por DNU. Es raro eso, ¿no? La verdad es que es algo que preocupa, como decías vos hace un rato, para que exista un DNU tiene que existir una necesidad y una urgencia. Se ve que los agujeros fiscales que tienen las provincias le significan al gobierno nacional una urgencia, aunque esto ya se ha transformado también, más allá de que hay algo concreto, que es dinero efectivo que le sacan a los jubilados, en una discusión netamente política, y más después de la derrota que tuvo el gobierno en el día de hoy, porque más allá, y esto no es cuestión de ganadores y perdedores, me parece que hoy perdió la democracia y perdió las instituciones, porque ya el hecho que donde tienen que sesionar los representantes del pueblo esté militarizado, creo que ahí es donde pierde las instituciones. El gobierno dice que no tenían más remedio, que pusieron gente a la gendarmería y demás, porque sabían que venían a desbordar el lugar. No, la selección. Donde pierde las instituciones. El gobierno dice que no tenían más remedio, que pusieron gente a la gendarmería y demás, porque sabían que venían a desbordar el lugar. No, siempre hay grupos que generan provocaciones y demás, pero una cosa es la responsabilidad de esos grupos y otra cosa es la responsabilidad del Estado. No se puede comparar una cosa con la otra. Por eso, cuando la diputada Carrió hacía referencia a la violencia, no le vamos a contestar con violencia, y claramente la violencia se contestó con violencia, ¿no? Porque alguien tiene que dar la orden para esa represión. Y cuando uno ve las imágenes, ve la imagen de una diputada como Mayra Mendoza, que uno puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero habían 7 efectivos de la policía rodeándola, tirándole gas pimienta en la cara. Tiene razón el diputado Kicillof. Y esto a mí no me hace kirchnerista. Basta del argumento del gobierno, basta de ese argumento simplista, facilista y chicanero barato que utilizó el diputado Massot, inclusive en la reunión de comisión, cuando hizo referencia a Marcos Paz, a Ezeiza, cuando es un diputado que representa un bloque, a un interbloque, y tiene que buscar consensos. ¿Cómo puede ser? Y ahí, en este sentido, sí, los responsabilizo mucho más a los del gobierno, porque tienen las herramientas institucionales, así como responsabilizaba al gobierno kirchnerista de la grieta cuando era en gobierno, responsabilizo mucho más al gobierno hoy que tiene el poder, que tiene las herramientas del Estado,
de generar la grieta, no puede provocar, no puede contestar inclusive a las provocaciones porque son los que ostentan el poder. Entonces me parece que acá tenemos que tener una reflexión profunda, todos los que somos representantes del pueblo, y ver a quién estamos perjudicando con todo esto. En principio a la Argentina, y después a la sociedad, los jubilados, los 17 millones que están afectados por esta medida que se quería tratar de forma express, siendo que el oficialismo, cuando era oposición, criticó tanto la escribanía del kirchnerismo. Yo no entiendo algo. Si no tenían el número asegurado, ¿por qué se aprobó? Pues se suponía que iba a ser la semana próxima el tratamiento de la sesión. Después escuché decir que como estaba el 20 o 21 de diciembre, no querían llegar ahí. Digamos, ¿por qué este apuro? ¿Por qué ¿A qué lo atribuís? Yo creo que finalmente se enmascara, Luis, el trasfondo fiscal y el recorte a los jubilados. Porque en un principio, hasta último momento, hasta que Carrió dice hay una compensación, si hay una compensación quiere decir que perdía a los jubilados, pero hasta último momento, inclusive hoy el jefe de gabinete dice no, los jubilados van a ganar. No van a ganar, porque si ganaran hubiera un ahorro de 120.000 millones. Entonces, me parece que la urgencia con la cual intentaron aprobar esta norma tiene que ver con que no querían más tiempo para desenmascarar el ajuste que estaban llevando adelante. Y no es una cuestión ideológica, repito, es una cuestión matemática. Economistas ligados al gobierno, tributaristas importantes, medios que en general apoyan las medidas del gobierno o por lo menos no las critican, o sea, establecían con sus analistas que esto era algo que significaba un ahorro fiscal muy importante. Me parece, poner el nombre de apellido, Ismael Bermúdez, que es un tipo bárbaro, pero que escribe en Clarín, digamos, lo dijo con todas las letras. La aritmética pura no se pudo derogar en la Argentina. ¿Qué te está viendo, suponete que está viendo Macri en este momento? ¿Se te ocurre darle alguna idea o alguna salida a esto que me parece que es una situación complicada? Que realmente sean consecuentes con lo que dicen, porque hablan tanto de la democracia, hablan tanto de las instituciones, y la situación de hoy, ¿sabés lo que me dice Luis? Es que si tuvieran la mayoría que tuvo el kirchnerismo, procederían de igual manera o peor, porque no teniendo esa mayoría y amparándose en el voto, que es cierto, tuvieron un respaldo popular importante, proceden de la misma manera. Lo que hicieron hoy es lo mismo. Y apelar siempre cuando uno se opone. Hoy, después de la votación, nosotros la verdad es que estábamos contentos de que no se trate este proyecto porque creemos que merece una discusión mucho más profunda y aparte es algo que perjudicaba a los jubilados directamente y a los destinatarios de las diferentes asignaciones. Yo saludé a Kicillof, saludé a Gioja, saludé a un montón de diputados de la oposición que fueron parte de el rechazo a esta norma. Enseguida te ponen como el kirchnerismo, se juntan todos, son parte. Hay que terminar con eso, porque eso es lo que genera la grieta. ¿Es joroba? ¿Es joroba que te digan eso? Mirá, o sea, a nosotros durante mucho tiempo que desde nuestro bloque del Frente Renovador apoyamos algunas medidas, nos trataron de que éramos Masas Macri, el famoso Masas Macri. Entonces, de un lado o del otro, cuando uno intenta ser coherente, en lo particular yo, muchas de las medidas que apoyó, proyectos que apoyó mi bloque no los acompañé, que tengo tuve unos cuestionamientos, pero igual me caía en la volada. Y lo que yo, damos ganancias, por ejemplo, es nedista. Después cuando votaba ahí, no sé, PP, yo estuve en ese caso donde pierde las instituciones. El gobierno dice que no tenía medio, que puse gente. Acompañé, que tengo tuve unos cuestionamientos, pero igual me caía en la volada. Y lo que yo, damos ganancias, por ejemplo, es nedista. Después cuando votaba ahí, no sé, PP, estuve en ese caso, éramos macristas. Entonces digo, hay que terminar, porque eso es lo que genera la grieta, evidentemente. Marcos Peña, que es, digamos, el segundo del presidente, genera grieta. Hoy el jefe de gobierno diciendo, y los moyanos tantas críticas que le hicieron al kirchnerismo y ahora están juntos. No estábamos juntos con el kirchnerismo, estamos en contra de la reforma previsional, estamos en contra de la reforma laboral y el kirchnerismo está en contra de la reforma previsional y en contra de la reforma laboral. Entonces sí, estamos juntos porque somos oposición a estas medidas. Ahora, si mañana hay otra medida, el kirchnerismo la comparte, la rechaza y nosotros tenemos otra posición, no vamos a estar juntos y tampoco vamos a ser macristas por acompañar alguna medida del gobierno. Entonces, lo que necesita la sociedad argentina es coherencia, es que terminemos y fundamentalmente el gobierno, que es el que tiene la mayor responsabilidad, así como la tenía el kirchnerismo cuando era gobierno, que terminemos de profundizar la grieta.
No tenemos que seguir profundizando la grieta. Cada situación que se da de conflicto, que es parte de la democracia, el gobierno aprovecha para llevar todo al kirchnerismo. Obvio. Cuando las centrales obreras protestan, no, son centrales obreras kirchneristas. Cuando la CGT comparte alguna crítica con Cristina, es una CGT cristinista. No, no es así. Curiosidad personal, ¿hablaste con tu viejo hoy? No, ayer hablé, bueno, pero por otro tema, por el tema... Estaban contentos. El tema fútbol, claro. Estaban contentos con Independiente. Pero digo, hoy no sabés cuál es el pulso de Hugo, de lo que está pasando. No, bueno, él expresó a través del acompañamiento del sindicato de camioneros un rechazo muy fuerte, primero a la reforma laboral y después también a la reforma previsional. No nos olvidemos que el sindicato de camioneros movilizó con algunos otros sindicatos de la CGT, con diferencias con la conducción de la CGT, cuando tuvo el tratamiento legislativo en el Senado de la Nación. ¿Te sentís, como vos decías, los moyanos, verdad? Se usa mucho esa expresión de parte de algunos sectores del gobierno. ¿Te sentís como que eso es un estigma que te ponen para englobar a todos? Yo siempre lo aclaro, ¿no? Porque muchas veces se evalúa a la familia como que funciona como una corporación familiar, que van todos a un mismo lugar y algunas veces con una estrategia de uno ser más duro y el otro ser más blando. No es así, tenemos diferentes posiciones, en algunos casos coincidimos todos, en algunos casos no, tenemos nuestra propia identidad, y nuestras formas. Pablo Moyano tiene visibilidad porque hoy es secretario gremial de la CGT, maneja gran parte de la logística del sindicato de camioneros y Hugo Moyano sigue siendo el secretario general. En muchas oportunidades pensamos diferente, inclusive en el 2015, yo estaba encabezando la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del masismo, y mi padre estaba, con gestos hacia otro espacio político. En el 2013 lo mismo, estaban apoyando la candidatura de Francisco de Narváez, y yo estaba ajeno a esa historia. Entonces, no siempre coincidimos. En esto claramente sí. Está claro. ¿La CGT está siendo, o el triunvirato de la CGT, está siendo blando con el gobierno? Creo que en muchas oportunidades llegó tarde. Llegó tarde. Con la reforma laboral creo que no estuvo a la altura de las circunstancias de la negociación. Creo que la CGT no puede avalar ni siquiera algo un poco malo para el trabajador. Porque es cierto que cuando pusieron el proyecto de reforma laboral era algo muy nocivo para los trabajadores, que inclusive hasta cambiaba la concepción del trabajo, poniendo en igualdad de condiciones a la parte empresaria con la parte trabajadora, que es en contra del principio de la legislación laboral argentina, la ley de Centeno, fundamentalmente cuando define el trabajo. Un montón de cuestiones que nos retrotraían, hasta antes de las 8 horas, ¿no? Que es el banco de horas y demás. Después la CGT negoció con el gobierno, atenuó todo, pero la verdad es que sigue siendo malo. Salvo la licencia por paternidad, después todo lo que se negoció sigue siendo malo. Menos malo que lo anterior, pero sigue siendo malo. Entonces me parece que en ese sentido no está bien que la CGT, que tiene que defender a los trabajadores, avale eso. ¿El kirchnerismo fue? No, el kirchnerismo sigue existiendo y tiene una representatividad más que importante. De hecho es la segunda fuerza. ¿Y qué ves cuando la ves a Cristina hoy? No te la cruzás porque está en la otra cámara, pero digo, ¿qué ves cuando la ves públicamente a Cristina? No, me parece que gran parte del kirchnerismo y Cristina, hay muchos legisladores y dirigentes que no, pero gran parte del kirchnerismo están encerrados en esa lógica que claramente es atada o es acompañé, que tengo lógica, que claramente, apoyada o es avalada por un sector importante de la sociedad, pero tiene la dificultad de seguir creciendo. No hay una oferta que pueda seducir más allá de ese electorado, que es importante, que le ha dado en la provincia de Buenos Aires una elección importante de 37 puntos, la ha puesto como ganadora en La Paso, pero la verdad es que lo que creo es que si no tiene un sentido de apertura va a tener muchas dificultades para ganar más que eso, en términos de persuadir a más argentinos. Te tenés que subir a un taxi que solo podés compartir con una persona. ¿Te subís con Cristina o te subís con Macri? No, me subo solo. Te tenés que subir con uno. No, pero no, me subo solo en serio. Me subo solo. Creo, yo respeto a todos los dirigentes, creo que cuando un dirigente es apoyado por el voto popular, tenemos que respetarlo porque
más allá de que no coincidamos. Ahora, la realidad es que creo que dentro del kirchnerismo hay dirigentes que son muy potables. Dentro del macrismo hay dirigentes que son potables también, más allá de no coincidir. Dame 2 y 2. A ver, yo creo que Emilio Monzó es un dirigente destacado, es un dirigente que ha demostrado mucha capacidad de gestión, de diálogo y de convivencia. Yo respeto mucho a Axel Kicillof, respeto mucho a Axel, más allá de que fui muy crítico, me han insultado mucho en el recinto por criticar las políticas económicas del gobierno kirchnerista, del segundo gobierno de Cristina, pero lo respeto mucho. Y creo que con estos dirigentes tenemos que construir de cara al futuro. Yo no quiero hablar con Cristina, yo quiero hablar con Axel, quiero hablar con los legisladores y los dirigentes políticos que tienen para dar hacia el futuro, más allá de pensar diferente. Yo quiero hablar también con Nicolás Massot, quiero hablar con los dirigentes, digamos, que proponen algo nuevo, que tienen una proyección a futuro. Me parece que con 32 años es mi tarea. Te pongo frases, lugares comunes para ver qué te parecen. Volvió el club del helicóptero. Hoy yo escuché a algunos colegas decir, fue casi un intento de golpe el copamiento del Congreso. ¿El club del helicóptero existe? No, me parece que apelar a eso, a ver, es un poco parecido cuando había oposición al gobierno kirchnerista y decían hay golpismo, desestabilización, la derecha, a ver, si bien pueden haber sectores muy minoritarios que quieran el caos, creo que tenemos una historia bastante fuerte como para pretender eso de nuevo en la Argentina. Hay dirigentes muy responsables, si bien pueden haber desbordes, creo que la mayoría de los dirigentes tenemos conciencia de lo que queremos para nuestro país, y más allá de tener diferencias políticas muy profundas con el gobierno, hasta ideológicas te diría, nosotros nunca vamos a poner por delante ese interés particular o sectorial que el interés general del país. Como me lo dijo en off, no voy a decir quién, pero una dirigente masista me dijo, el macrismo es kirchnerismo prolijo. Bueno, hay un economista que decía que el macrismo es el kirchnerismo con buenos modales. La verdad es que yo creo que tienen muchos vicios y repito, creo que el hecho de haber intentado sancionar esta reforma previsional de la manera que se hizo hoy muestra, o por lo menos me dice a mí, que si tuvieran la mayoría que tuvo el kirchnerismo actuarían igual o de peor forma que el kirchnerismo. ¿A dónde queda Massa en esto? Digo, porque la sensación que hay es que queda totalmente desdibujado, porque el planteo de la grieta sigue siendo alimentado por el gobierno. Yo lo coincido con vos. En tu oficio y en el mío funcionan estupendo la grieta. Si yo digo hoy es una vergüenza inconstitucional que Mauricio Macri firme ese DNU, ¿ves? Que labura para Cristina totalmente. Y viceversa. ¿A dónde queda Massa? Bueno, yo creo que ante esta situación de polarización, de profundización de la misma y de la grieta que fundamentalmente yo responsabilizo al gobierno, porque como lo dije antes, es el que ostenta el poder, nosotros, y Sergio Massa en particular como dirigente político, ha tenido la dificultad, y bueno, la elección que no fue buena, por lo menos no cubrió las expectativas que tenía, lo ubica en un lugar en donde va a tener que trabajar mucho en la reconfiguración de la oposición en general y del peronismo en particular. El gobierno ha logrado algo importante, más allá de los errores y de lo que criticamos en materia de políticas económicas y en materia de decisiones políticas. Pero se ha consolidado como fuerza de gobierno después de la elección. La oposición no, lógica, fuerza de gobierno después de la elección. La oposición no, la oposición sigue fragmentada, la oposición sigue dividida en cuanto a una propuesta digamos, homogénea para el proyecto de país. El peronismo está dividido, hoy se vio claramente eso, con los diputados legisladores que responden a las administraciones provinciales, a los gobernadores. Entonces me parece que Sergio Massa, en este estado de cosas, en donde los intendentes tienen intenciones de posicionarse con el PJ provincial, con Gustavo Menéndez a la cabeza, hay una nueva generación de intendentes del peronismo que están aspirando a otra cosa. Creo que Sergio Massa tiene un lugar, y bueno, va a depender de la discusión que se dé y el desarrollo de la política. ¿Hubo diputruchos hoy? Yo no puedo confirmar eso. Me pareció muy raro que si había
Primero había transcurrido el tiempo reglamentario y por eso Agustín Rossi pidió que se levante la sesión. Después, en un momento, habían 129 diputados. La verdad es que me llamó mucho la atención que si habían 129 diputados y ya estaba el acuerdo con el bloque justicialista federal, esos por lo menos no se quedaban 3 minutos, ¿no? Hubieron 29 diputados por 30 segundos. Eso me pareció muy raro. Muchos diputados afirmaban, inclusive de mi bloque, que habían diputados que estaban sentados dando quórum y no tenían la facultad de hacerlo porque no habían jurado. Uno, Enríquez, que sería el que reemplaza a Joana Pizzetti, y el otro se me está escapando en este momento. No puedo afirmarlo, yo no tengo el dato. ¿Qué es Carrió en este gobierno? Me llama la atención, y también, más allá de que coincido en las dos críticas que hizo, una que a Patricia Bullrich se le va la mano y tiene que parar, y otra que la norma, el DNU es inconstitucional, a mí me preocupa que tenga más poder que el presidente, en definitiva, por lo menos en algunas decisiones. O sea, celebro que alguien con mucho peso dentro de los aliados del gobierno diga que esto es inconstitucional, porque parece que si lo decimos nosotros somos kirchneristas. A Carrió no la pueden tratar de kirchnerista, pero la verdad que es algo que es raro, no creo que... yo no quiero que el gobierno tenga debilidad institucional. La verdad que no quiero que el gobierno tenga debilidad institucional. Y hoy el gobierno mostró debilidad institucional. ¿De qué tenor? ¿De cuánto de grave esa debilidad? No, a ver, que un DNU, que, repito, me parece perfecto que no haya un DNU, pero que se pare a través de un comentario de Twitter de una diputada aliada, me parece que habla de la debilidad del gobierno. ¿Pudiste hablar con el presidente de la Cámara? No, con Emilio no, con la tensión que hubo en la Cámara no tuve la oportunidad. La impresión que daba viéndolo es que se sintió desbordado y que la sesión se la clausuró. Hablé en un momento con Nicolás Massot y le dije, la verdad que con este clima y con los discursos, inclusive el de él, que fue muy fuerte en la sesión de comisiones, en ese clima... No creo que, más allá de haya acuerdo, me parece que es una discusión secundaria si había acuerdo o no, pero no se podía sesionar. El nivel de violencia discursiva y de violencia física me parece que no permitían que se sesione. Definirle a Mauricio Macri. Es el presidente elegido democráticamente y por eso merece el respeto a la investidura. Es un dirigente político que ha crecido mucho en términos de representatividad y en términos de contenido político con el cual no coincido en nada. Definime ese contenido político. Bueno, a ver, la reforma previsional habla de ese contenido político. La reforma previsional habla de que hay un problema fiscal, hay un problema de déficit, y a la hora de buscar las soluciones de ese problema, toco a un sector débil. O sea, el gobierno es fuerte con los débiles, no es fuerte con los fuertes. No tuvo decisión de ir por la renta minera, no tuvo decisión de ponerse firme con el pago a los holdout. Entonces, me parece que en ese sentido, las medidas del gobierno van mostrando el orden de prioridades. Y cuando el orden de prioridades es primero los sectores concentrados de la economía, y después el pueblo, y después los trabajadores, y después los chicos, me parece que habla de un contenido. ¿Es los 90, Macri? No, porque las circunstancias mundiales y las circunstancias nacionales no lo permiten. Pero la verdad es que yo creo que en concepción puede tener muchas similitudes. Yo creo que en concepción puede tener muchas similitudes. Cuando hablas de similitudes, hablas de lo ideológico político, de lo ideológico económico. A ver, yo te digo algo, y acá voy a ser un poco crítico con los dirigentes sindicales. O sea, cuando se trató la reforma laboral, vos tenés que cambiar solamente a Triaca por Herman González, después los mismos. Y el contenido similar, más allá de que la CGT en este caso fue un poco más fuerte y atenuó bastante más de lo que fue la reforma que se votaba en el año 98. ¿Cómo vivís cuando lees en los diarios de los domingos, hace un par de domingos, lo quieren meter preso a Hugo Moyano?
Bueno, lo entiendo como especulaciones que se dan a partir de posiciones políticas. Digo, no lo puedo separar de la política. Porque cuando yo particularmente escucho hablar al ministro Ritondo de que Hugo Moyano no tiene ningún tipo de vinculación, por ejemplo, con el tema Barras, y lo escucho a Lugones, el titular de la Previde, decir lo mismo, y después veo a columnistas insistir con la idea de que tiene que ver, y si dice con la figura del arrepentido, alguno de los que está preso va y lo vincula, me parece que son especulaciones. Yo la verdad no le tengo miedo a la justicia, no creo, bueno, en mi caso la verdad que no tengo ningún tipo de vinculación con nada y no tengo absolutamente nada comprometido. A mí cuando me quieren pegar me pegan por lo personal, nunca por algún tipo de vinculación con algo que sea por lo menos gris. En el caso de la figura de mi padre, sí lo han vinculado con muchas cuestiones, ningún avanzado. Y en este caso, particularmente por el que decían que podía llegar a ir preso, escuché a los que tienen conocimiento profundo de la relación de las barras con los dirigentes y ninguno lo vinculó en absolutamente nada. Decías, te pegan por lo personal. ¿Cuánto te jode? No, la verdad es que creo que, es muy difícil el momento de exposición, cuando estás con alguien conocido, es muy difícil separar lo personal de lo laboral. Pero bueno, en muchas veces, hoy hablaba con un diputado que ha presentado muchos proyectos. Yo soy el diputado, y no es autobombo, pero lo digo para describir una situación. Yo soy un diputado que nunca falta a las comisiones. Yo soy un diputado que presentó 156 proyectos. Soy el diputado, el cuarto a nivel de diputados que más proyectos presenta. Soy un diputado que participa en todos los debates, no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel, público, televisivo. Y sin embargo, muchas veces se dice, no, que por la relación de exposición que tengo en mi vida privada, se me pega por lo personal, por lo laboral, perdón. ¿Hoy que sos el novio de Nicole o Nicole es la novia de Facundo? No sé, lo tiene que decir alguien que lo ve de afuera. ¿Te haría ruido eso o no? ¿Qué te dije? No, para nada, yo lo vivo con normalidad. La verdad es que, me da bronca muchas veces que se dicen cosas. La última es que pasamos 2 días juntos, y se especulaba con que ella había ido a pasar, a verse con otra persona. Entonces, esa me la perdí. En un programa insistían con eso. Un programa del grupo, insistían con eso. ¿De acá? Sí. ¿Qué, Intrusos dijo eso? No, otro programa. Decía, que fue, no hay ninguna foto con Facundo, entonces estaba viendo a otra persona que también subió una foto en ese mismo lugar. Entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que sean tan irresponsables que digan eso? O sea, a una persona que es madre, ¿no? La verdad que en ese sentido, sí digo, al final es algo que yo creo que la relación, digamos, privada no me ha beneficiado nada en lo personal, porque justamente por esa relación se me pega con lo otro. Pero bueno, tampoco voy a elegir estar con una persona por lo que se pueda llegar a decir. Yo estoy con una persona si quiero estar con esa persona y si me gusta, y si siento algo. La verdad es que, son cosas que pasan y creo que no estoy acostumbrado y me tendré que acostumbrar. Me da la impresión. ¿En la Cámara bien o también por ahí con viene? Respecto a esto? Sí, no, para nada, no. La verdad que los diputados, y los periodistas políticos en general tienen mucho respeto hacia mí y yo hacia ellos. Tengo muy buena relación. ¿A qué aspiras en la vida política? Me gusta la política, me gusta mucho. Está claro, pero ¿a qué aspiras? Y una respuesta política diría donde me ponga las circunstancias, pero bueno. No se lo cree nadie. Contame la verdad. Me gustaría mucho trabajar en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría tener un proyecto en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría trabajar con dirigentes del peronismo. Yo soy peronista. Más allá de pertenecer a un partido o a otro, tengo diálogo con muchos dirigentes del peronismo. Quiero ser parte de una renovación. Cuando dicen, en este caso, por ejemplo, de la reforma tributaria y de la reforma previsional, algunos dirigentes se enojaron un poco conmigo porque yo digo, el que vote esta reforma, por lo menos que tenga la dignidad de dejar de llamarse peronista. Porque para mí, tener una identidad política
tiene que ver con defender determinados valores y determinadas ideas. Digo, más allá de que las circunstancias históricas cambian, lo que fue el peronismo del 45, del 73, y del 90 y del 2010. De la década. Y de hoy. Pero la realidad es que creo que, a ver, si yo soy peronista, no puedo votar en contra de los trabajadores. Me quedé pensando en esto, como sueño, como aspiración, ¿te pensás gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, sí, la idea está, por supuesto que eso significa que tengo que trabajar mucho y que tengo que realizar un armado importante con equipos, con conocimiento profundo acerca de los problemas de la provincia. ¿Cuántos años tiene María Eugenia Vidal? ¿30 y pico? ¿36, 37? María Eugenia debe tener 40, no la quiero matar, debe tener 43, 44. ¿Sí? ¿Llega todo eso? Y parece más joven. Parece más joven. Tenemos una muy linda gobernadora, pero... ¿Es una muy linda gobernadora? Sí, sí. ¿La invitás a salir? Sí. No, estando solo, no. Estando solo. No digamos nada mejor porque por ahí me... Vamos con ese título. Dentro del peronismo, ¿Massa vuelve al peronismo? Creo que Massa tiene que ser parte de la discusión de la reconfiguración del peronismo. A ver. Una expresión esa, Massa tiene que ser parte de la reconfiguración del peronismo. A ver, yo creo que cuando hoy te hablaba de los intendentes, me parece que Sergio Massa tiene ahí un ámbito donde puede generar muchas alianzas, porque conoce el paño, porque fue intendente, porque fue un intendente exitoso, con muy buena gestión, con una aprobación muy importante en su distrito, en Tigre, y la verdad que me parece que desde ahí puede generar muchos lazos, y después, bueno, veremos si la formalidad del PJ tiene que ver con la contención de todo ese armado, o si se da por otro lado, ¿no? Por otro lado. Pues es que este programa, aparte de hablar de... Hoy te tocó un día muy especial, que es lo que ocurrió todo el día, pero por ahí abordamos cuestiones más personales. Me queda muy poquito tiempo, pero al menos esto. ¿Nos morimos y qué pasa? Yo creo en Dios, y creo en otra vida. No sé cómo será, pero creo en otra vida. Al creer en Dios tengo esa visión. Llegás al paraíso, te lo encontrás a Dios. ¿Qué te dice Dios? A ver, son preguntas... A los 32 es complicado. Bastante raro. La verdad es que no sé, ¿qué me diría yo? O sea, pero me pondría en el lugar de Dios. Bueno, ¿qué le decís a Dios? No, le diría, ¿cómo me porté? ¿Vos le vas a preguntar a él? No, por supuesto, y ahí me tendrá que decir él, tendrá que juzgar mis actos. ¿Cómo te vas portando? Yo me considero buena persona, tengo vocación política porque me gusta trabajar para solucionar los problemas a la gente, por eso soy crítico muchas veces a cuestiones que no veo que sean o que significan una solución para la gente. Por eso soy tan crítico a la reforma previsional, porque creo que no le soluciona nada. No hagas todo eso a Dios. No, pero te lo estoy explicando a vos. Pero estoy definiendo por qué creo que soy buena persona. Creo que Dios podría apreciar eso. Después, por supuesto, errores tengo y tengo muchos. ¿Paraíso, purgatorio o infierno? Purgatorio y paraíso. O sea, purgatorio corto, espero. Purgatorio express o un rato largo. Y puedo estar un ratito. Tenés que estar. Soy bastante pecador en algunas cosas, no, o sea, a ver, en cuestiones, digamos que no tienen demasiada relevancia, pero sí, no cosas profundas, pero sí cometo errores. Claro. El pecado capital, ¿te los acordás a los pecados capitales? ¿El pecado capital que más cerquita está por ahí? A ver, te podría decir, a ver, lo que pasa es que son demasiado extremos, digo, ira. Ira, soy de enojarme a veces, digo, aunque controlo, digo, dentro de mi familia soy el que menos se enoja, pero me enojo. Claro. Ahí, dejamos por ahí por la ira. Gracias por venir. Gracias a vos. Esto es Luis Novares, entrevista, hasta la próxima. Digo, de mi familia soy el que no se enoja, pero enojo. Ahí, dejamos por ahí por la ira. Gracias a vos. Gracias a vos. Esto es Luis Novares, entrevista, hasta la próxima.